Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Trading Algorítmico con Python. Esta es una entrega extraordinaria en la cual continuamos detallando la implementación de una red neuronal en TensorFlow, implementando un modelo de Deep Learning, buscando ver si es posible pronosticar índices como el Standard Poor's 500 o el precio del petróleo, al menos en horizontes cortos. No sin antes, por supuesto, recordarles que buena parte del contenido que ustedes ven acá se fundamenta en los contenidos observados en nuestro curso Trading Algorítmico con Python, una introducción práctica que está disponible en la plataforma Udemy en el enlace que ustedes pueden apreciar en la parte inferior. También recordarles que la implementación que estamos adelantando es un ejemplo de muestra de cómo implementar una red neuronal utilizando el módulo TensorFlow, más no necesariamente estamos buscando ilustrar una estrategia de trading que pueda resultar rentable. De hecho, esta implementación puede llegar a resultar altamente nociva para su salud financiera si no se toman las precauciones correctas y se tienen en cuenta además algunas objeciones prácticas muy importantes para este tipo de modelos de pronóstico basados en inteligencia artificial y aprendizaje supervisado, que evaluaremos con mucho más detalle en la tercera entrega de esta serie de Deep Learning para mercados financieros. Continuamos entonces el día de hoy implementando Deep Learning con TensorFlow en Python. Y vamos a recorrer muy rápidamente el camino que hemos andado. Importamos las bibliotecas y los módulos necesarios, extraemos los datos del índice Standard Poor's 500 con tanta distancia o tantos datos como nos sea posible extraer. En este caso, cuando nos permite extraer aproximadamente 4 años y un poco más de datos, desde febrero del 2014 hasta octubre del 2018, que es la fecha de hoy. Para una mayor cantidad de datos tendríamos que acceder a otros servicios de datos. Acondicionamos los datos y extraemos las variables que mencionamos previamente y que vamos a utilizar tanto como variables a pronosticar, así como las variables susceptibles de servir como pronosticadores. Ajustamos también los tamaños o las matrices que vamos a utilizar para el entrenamiento y la validación de la red neuronal. Dividimos entonces los sets de datos, tanto las variables explicativas como las variables explicadas, en un set de entrenamiento y un set de validación, y a continuación entonces también indicamos algunas variables que van a ser necesarias más adelante pasar por TensorFlow, que son precisamente el tamaño de estas variables, de estas matrices de entrenamiento y de validación, así como los parámetros de las neuronas. Vamos a hacer una red neuronal con 3 capas, una capa de entradas que tiene 512 nodos y 2 capas ocultas que tienen 256 y 128 nodos. Finalmente vamos a tener una capa de salidas que nos va a generar básicamente una variable binaria en la cual, si la función de activación es mayor a 0.5, pues vamos a tener una señal de trading. Muy bien, ya entrando en el módulo del día de hoy y ya que hemos importado las bibliotecas, precisamente vamos a correr esta sección del módulo que no habíamos especificado, y ya teniendo importadas las bibliotecas, entonces podemos acudir precisamente a instanciar la red neuronal de TensorFlow. Para esto digitamos precisamente esta variable, depositamos en esta variable la sesión o el contenedor de TensorFlow, en la cual además vamos a empezar a construir o vamos a empezar a generarle atributos y métodos sobre esa clase de objetos o esta instancia de TensorFlow. En primer lugar necesitamos un placeholder. Un placeholder es, para decirlo en términos castizos o en español, sin tanta complicación, es una bandeja de entrada. En esta bandeja de entrada tenemos que especificar precisamente que vamos a tener dos variables que vamos a pasar y que queremos utilizar en la red neuronal. En primer lugar, unos datos que van a servir como pronosticadores, que van a ser de tipo de punto decimal flotante en formato de 32 bits, teniendo como forma o teniendo como tamaño el vector característico, el vector de variables independientes. Mientras que, por otro lado, también vamos a pasar por TensorFlow una matriz de un tamaño que en este momento es incierto, que también va a contener exclusivamente números de punto decimal flotante o el formato de datos de punto decimal flotante. Adicional a esto, necesitamos establecer algunas variables aleatorias para iniciar las ponderaciones. Para esto vamos a depositar en estas tres variables, sigma, weight initializer y bias initializer, algunas instancias
o algunas funciones que están dentro del módulo de TensorFlow. En primer lugar, el inicializador, que básicamente nos va a generar valores aleatorios con una distribución uniforme entre los distintos nodos de las capas a suceder. Cuando veamos más adelante de qué manera llamamos este weight initializer, vamos a darnos cuenta que para cada una de las redes neuronales vamos a tener una distribución de pesos y sesgos basada en este inicializador de ponderaciones. Lo mismo sucede con los sesgos que necesitamos incorporar antes de pasar por la función de activación. Muy bien, al introducir las ponderaciones aleatorias en las capas, empezamos pues por la capa 1 y aquí empezamos a depositar varias variables que TensorFlow va a ir utilizando progresivamente. En primer lugar, pues convertimos esto en una variable que se convierte en un vector de ponderaciones. Como ustedes pueden ver, ¿de qué tamaño? Tiene el tamaño del vector característico en la capa de neuronas 1 o las dimensiones del vector característico en la primera capa de neuronas y va a generar pues pesos o ponderaciones aleatorias entre 0 y 1 para cada uno de los nodos. Lo mismo sucede con los sesgos van a tener un valor similar y hacemos lo mismo idem en todas las capas ocultas. Muy bien, para la capa de salidas, la capa de variables, la capa de resultados, vamos a hacer precisamente también una última ponderación, una última distribución o ajuste de ponderaciones aleatorias que nuevamente utilizan la función inicial o la variable inicial de inicializador de pesos aleatorios, así como el sesgo antes de entrar a la función de activación también es de carácter aleatorio. Muy bien, vamos también a parametrizar la función de activación de cada una de las neuronas. Le indicamos que para cada una de las neuronas en cada una de las capas que va a tener la red neuronal, necesitamos implementar una función de activación. Recordemos que la función de activación de una red neuronal es la función que vamos a utilizar para escalar o para manipular, para medir la fuerza con la cual cada una de las neuronas es activada por la información que proviene de la capa precedente. En el caso de la capa 1, pues de la capa de entradas, en el caso de la capa 2, de la capa 1 y así sucesivamente hasta la capa de salidas. En este sentido, entonces, ¿qué función vamos a utilizar? Vamos a utilizar unidades lineales rectificadas, que es uno de los métodos más utilizados, más comúnmente utilizados precisamente como función de activación. Esta es una función que se encuentra entre 0 y 1 para valores desde infinito hasta más infinito. Tiene un rango de 0 a 1 y es particularmente útil para utilizar en términos de redes neuronales. Muy bien, también pueden ser utilizadas otras funciones como la sigmoidal, pero es un tema del que vamos a hablar en la siguiente sesión. Muy bien, nuestra capa de salidas entonces va a ser una multiplicación de matrices en la cual vamos a transponer, y ojo porque nuestra capa de salidas sale en forma de un vector fila. Debemos transponer esta capa de salidas haciendo una multiplicación entre la última capa oculta y finalmente la capa de salidas. ¿Ok? Vamos a implementar o vamos también a parametrizar la función que va a medir el costo o la distancia de cada una de las corridas o cada una de las iteraciones de entrenamiento. En cada una de las iteraciones de entrenamiento la red neuronal va a generar un pronóstico que va a ser bueno o malo y vamos a medir qué tan bueno o qué tan malo es ese pronóstico utilizando error cuadrático medio, es decir, vamos a traer la diferencia cuadrada absoluta la diferencia cuadrática de cada una de los resultados que va generando en cada uno de los sets de entrenamiento y esto va a generar automáticamente un ajuste, un retroajuste o una retropropagación de esa diferencia en las ponderaciones de las neuronas a medida que la red neuronal, digámoslo así entre comillas, va aprendiendo. El optimizador que precisamente va a ir ajustando esto también es una función que está contenida dentro de TensorFlow, que es un optimizador estándar que busca minimizar el error cuadrático medio que proviene precisamente de esta función o de esta variable MSE. Y finalmente, pues vamos a inicializar unas variables globales que requiere TensorFlow para poder correr y que genera, digamos, algunos atributos básicos que utiliza el modelo. Muy bien, con esto presente podemos adelantar la ejecución de este módulo, de esta celda, y como ustedes pueden ver, en menos de un segundo he logrado hacer el cálculo de las ponderaciones, la optimización o la parametrización de la red neuronal hasta este punto. Lo que sigue entonces es indicar de qué tamaño van a ser los lotes de entrenamiento. Vamos a utilizar 200
datos en cada lote de entrenamiento y vamos a permitirle hacer 10 sesiones de entrenamiento. Lo que tenemos acá pues es un código, es una función bastante simple. Les recuerdo que los fundamentos y las bases de programación y las funciones básicas de Python para poder programar las pueden encontrar en nuestro curso Trading Algorítmico con Python en la plataforma Udemy, en el link que pueden encontrar en la parte inferior. Y esto pues es básicamente un ciclo for en el cual recorremos las sesiones de entrenamiento y en cada uno de ellos barajamos, digámoslo así, o mezclamos los datos, separamos en set de entrenamiento y set de validación y pasamos precisamente una corrida en la cual ejecuta el proceso de entrenamiento y finalmente optimiza en función del error cuadrático medio los pesos de las neuronas de este modelo de redes neuronales. Esto lo va a hacer sucesivamente durante tantas sesiones de entrenamiento como le haya permitido tener. En este caso dijimos que va a tener 10 sesiones de entrenamiento y al final vamos a obtener unos resultados que vamos a depositar, ya que voy a adelantar la ejecución de esta celda. Muy bien. Y ya que vamos a tener los resultados, o vamos a poner a entrenar, vamos a poner a generar resultados utilizando la función net.run. Recuerden que net lo instanciamos hace unos minutos como una sesión en TensorFlow. Y esta sesión en TensorFlow tiene todas estas variables que hemos ingresado y al correr el comando .run le entregamos algunos argumentos. Vamos a necesitar la capa de salidas de esa red neuronal y que alimente un diccionario en el cual vamos a tener que la variable o vamos a probar esa red neuronal en el rango o en el set de datos de validación y vamos a depositar finalmente los resultados de ese set de validación, el valor de los pronósticos que generó la red neuronal en un vector que vamos a llamar en este caso YPRED o Y pronosticado, Y predicho, que inicia con un valor de 0 y más adelante lo vamos a convertir en una variable binaria, una variable verdadero o falso, que solamente adquiere valor cuando este pronóstico es superior a 0.5. Vamos a ver, recordemos que la función de activación está entre 0 y 1, por lo tanto los retornos positivos solamente se van a observar en la parte derecha de la distribución y en este caso estamos hablando de que cuando la variable genera un valor superior a 0.5, entonces vamos a tener, digámoslo así, una señal de trading. Finalmente, pues vamos a generar un vector, una matriz que contiene los trades que ha generado el modelo y a punto seguido y en la siguiente sesión vamos a evaluar precisamente de esta salida cuál es el resultado. Vamos a analizar más bien el backtesting de una estrategia que se fundamenta en tomar posición toda vez que nuestra red neuronal produzca un pronóstico superior y recordemos, las salidas también están escaladas en función de activación. La última neurona en últimas termina siendo una función de activación superior a 0.5 que vamos a poner como umbral o como valor referente para hacer trading. Ejecuto esta última celda y en nuestra siguiente sesión o en la siguiente entrega de esta serie de videos vamos a hacer el backtesting de una estrategia precisamente que se fundamenta en los pronósticos de esta red neuronal de forma histórica y vamos a hacer además un análisis de cuáles pueden ser los resultados y de qué cuidados debemos tener al implementar este tipo de modelos para trading algorítmico.